Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Es un poema de mi primer libro, Los pastitos. Quedan unos pastos secos amontonados hacia lo más delicado y abandonado del cielo que puedas imaginar. Aunque no me importes, ni sienta tú, de liberar el viento, quién sabe a dónde, ir de tu mano y soltar de golpe, las nubes no se preguntan por qué. Ves aquellos pastos secos, dejados a los reyes que mejor no ver, desnudos y sudados, marcándonos la piel, que no me olvida, que no, ves de una buena vez, pariendo hábitos de amor. Giran los pastos secos, abrazados en el aire denso, con sus hebras arrebatadas, las viejas señalando el cielo, los niños abriendo sus manos pequeñas, y entre los pájaros enloquecidos de terror, una sombra de cenizas. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras. Bueno, quien arrancaste escuchando es Daniel Riquelme. Daniel Riquelme es, a ver, yo diría que casi es uno de los compañeros de aventura, por no decir de yunta, de Alejandro Cesario, que es, digo, en esta cruzada de buscar visibilizar voces, seguir mostrando letras, de esas que a veces a muchos autores les es muy difícil poder encontrar lugares para poder editar. El laburo de los chicos de la Junta están permitiendo que otros también puedan acceder al sueño del libro propio. Digo, no desde la casa propia, pero a veces en un punto también hay mucho de eso. Pero más allá de eso, no es simplemente editor. Digo, Daniel es escritor, es poeta, pero bueno, con Daniel vamos a hablar de otras cosas también. Yo te diría primero buenas noches. Bueno. Y bueno, y gracias por estar acá, por compartir un rato de tu vida y abrirnos la puerta de tu casa vida, ¿sí? ¿Cómo te definirías para alguien que no te conoce? Brevemente, ¿quién es Daniel Riquelme? Qué pregunta rara. No sé si podría decir que soy algo, pero soy lo que hago. O sea, laburo como psicoanalista hace ya unos cuantos años. Trabajo en el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. O sea, hace ya un tiempo que estoy vinculado al trabajo con organismos de derechos humanos. Como vos dijiste, tenemos una editorial con Roberto Rasquela y con Alejandro Cesario. En su momento también participaron Andrés Alegrón y Milton Álvarez. El año que viene estamos cumpliendo 10 años con la Junta, con la editorial. Estamos cerca de haber publicado 50 libros. Y como vos decías antes también, esta editorial nació un poco
con el espíritu, con un espíritu cooperativo, o sea, con un espíritu de poder dar lugar y alojar voces que generalmente no transcurren por los caminos más conocidos, sino que intentamos dar lugar a voces que me parece que es importante que puedan ser escuchadas, que puedan ser leídas, que puedan tener un lugar en lo que es el amplio espectro de lo que hoy por hoy se conoce como poesía y literatura, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho haber encontrado, leyendo el Así habló Zaratustra de Nietzsche, decía que el editor era una especie de partero, lo cual me evocó la mayéutica y me evocó, digamos, justamente esa función que uno puede tener de poder dar a luz a veces lo que alguien escribe, poder a eso hacerlo pasar a lo público, que me parece que, bueno, que es un puente necesario y que es un puente importante para que alguien pueda justamente sacar a la luz, dar a luz el producto de su escritura. Dijiste un par de cosas que ahora vamos seguramente a charlar y profundizar, pero hablaste de las voces de otros. ¿Y cómo es tu voz? No te podría decir tampoco cómo es. Evidentemente hoy con el verbo ser andamos con problemas porque no sé cómo es mi voz. Lo que sí creo que en todo caso es una voz que busca hacerse oír, pero que intenta hacerse oír con otros. O sea, es una voz que busca ser parte de un coro, que busca ser parte de una comunidad, que busca expresar, no sé si expresar, porque la cuestión de la expresión a veces es un poco corta para la voz. La voz me parece que tiene que atravesar la expresión misma también. Y me parece que lo que busca hacer oír es un margen que queda fuera. No me parece tampoco un azar que haya sido por el lado de la poesía, que también la poesía tiene ese lugar medio de la hermanita pobre de literatura. Pero sí fui descubriendo con el tiempo que la política del poema es algo serio, es algo realmente serio, y que a veces cuesta mucho estar a la altura del poema. Cuesta muchísimo. Me parece que es un esfuerzo ético enorme, y no lo digo con ningún ánimo de heroicidad ni nada por el estilo, lo digo desde el hacer tranquilo día a día lo que uno tiene que hacer y lo que a cada uno le toca hacer desde su lugar. Pero me parece que es eso es una apuesta ética muy fuerte el poema, sabiendo que, bueno, que lo que quede, lo que vuelva, a veces estamos para recibirlo y a veces no. Y también a veces estamos para redescubrir, ¿no? Porque muchas veces vuelven cosas que también nos sorprenden, y eso es lo fantástico de la literatura también. Sí. Pero básicamente, digo, para mí no hay no hay nada casual. Y la poesía, creo que de todas las ramas literarias, de todos los géneros literarios,
es quizás el puente más fuerte entre el inconsciente y el consciente. Y eso es lo que permite que también tenga tantas posibles interpretaciones en cada uno de nosotros. Pero hay algo que queda muy en claro. Vos, en esta introducción, en esta primera parte del diálogo, estamos escuchándote y desde tu decir aparece mucho el trabajo y la visibilización de los otros y de las voces de los otros. Pero en tu libro, que salió publicado por la Junta en Contratiempo, también aparece, al igual que en tu escritura, aparecen los otros dándole una voz. Y digo, cuando aparecen también desde esta cuestión, desde el lugar íntimo, pero aparte desde el lugar íntimo, aparece desde el lugar, de cada uno con su espacio, cada uno desde su lugar. Y eso también es un reconocimiento, eso también es un visibilizar en la literatura. Entonces, a veces es fantástico porque podemos llegar a leer, o que cada uno de los autores nos puedan compartir un montón de textos, pero el escucharlos nos ayudan nos dan el paratexto, ¿no? Nos dan esa ubicación que nos permiten entender más sus letras. Y la verdad que tus textos tienen esta cuestión de lo íntimo, pero que no está mirando hacia el propio ombligo. Hay un íntimo de los otros, hay una intimidad de los otros que está metida y que te interesa y que donde vos pones la mirada. Y que lo hace, que lo hace muy interesante, pero que no es extraño al resto de las cosas que estás haciendo. Entonces, eso es lo fantástico, porque es una parte más, es una faceta más de Daniel Riquelme, pero es una faceta más que va de la mano de la coherencia de las otras facetas. Así que está buenísimo poder conocer al autor y está buenísimo también poder conocer al editor, que tiene estas ganas de visibilizar. ¿Y quién fue el primero? ¿Vos tenés el recuerdo, el registro de quién fue el primero que te ayudó a visibilizar tu voz? Sí, fue mi maestra. Mi maestra Alicia Buscaglia, mi maestra de quinto, la tuve en quinto, sexto y séptimo grado. Me acuerdo que le regalé un poema. Hace poco la volví, bueno, porque la visité durante muchos años, Alicia, por supuesto, una persona maravillosa. Y una de las últimas veces que le fui a llevar uno de mis libros, sacó un poema que le había escrito a ella cuando yo tenía 13 años. Era un poema fantástico. Yo estaba totalmente enamorado de ella, obviamente. Pero ella me parece que fue eso, primero, la que me hizo leer en voz alta. ¡Qué fantástico! O sea, esa cuestión de que no solamente la obra de ella, obviamente con ella teníamos lengua, pero no solamente la cuestión de escribir, de proponernos la escritura, sino también la cuestión de que una vez que leías, ella te invitaba a que pudieras leer en voz alta. Y eso de leer en voz alta hace que uno no solamente se haga escuchar, sino que uno también se escuche. Como en esa época también me gustaba cantar, y de hecho, bueno, durante algunos años hice canto, pero digamos que ahí fue como la primera vez que pude escucharme y que se pudo hacer también visible la voz, ¿no? Eso fue, para mí fue un descubrimiento que justamente
la escritura fue posterior, Ujú. porque el primer momento que yo me recuerdo escribiendo, eh, no voy a decir un poema, pero algo parecido, qué sé yo. Eso ya fue a los 15 años, ahí en la cocina de casa, este, y ahí sí, eh, ahí la presencia, la fuerte presencia de la angustia y la escritura justamente como campo de batalla, ¿no? Como ese primer lugar donde uno empieza a descubrir que eh, me parece que ahí fue cuando empecé a encontrarme con la potencia de la escritura. Que, digo, estas posibilidades de especular, ¿no? Eh, con el diario del lunes, obviamente. Entonces, sabiendo eh, tu compromiso con la palabra y con la escucha hoy, con la escucha literaria, con la visibilización de esas voces, pero también digo, con el compromiso profesional con el tema de la escucha, quizás a lo mejor no simplemente fue la posibilidad de aquel momento con esa maestra, la posibilidad de escuchar tu voz, sino de empezar a escuchar esas voces, ¿no? Que después se te terminó haciendo este, camino a seguir, profesión. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Sí, si uno no se puede escuchar, no puede escuchar a nadie. Claramente, Eso, eso, claramente. sí. Dani, ¿querés leernos un texto más? Sí, mira, vos que hablabas justamente del tema de la intimidad, sabés que yo escribí un libro que se llamó, que se llama Intimidad de la siesta. Hermoso título. Mm. Acompañado en la claridad de los racimos, la siesta me olvidó en la cocina, económica de no usarla. El cuadrillé de la cortina sofrenando, el solazo bastardo de un enero como tantos, colarse por las endijas, y todo sumergido en el vaho del flit con el que la abuela cubría su retirada a la fresca. Interrumpe el golpeteo descangallado del carro. El altoparlante desconado grita «Sandia», arremangado hacia un costado. Un bulón sarnoso ensarta los riñones del hombre insolado. Detrás, las piernas del niño se descuelgan sobre la tierra, alborotada de tanto casco manso. Con la mejilla pegada a la pileta del lavadero, veo las moscas violarse unas a otras sin descanso. Qué, qué lindo y qué potente. Y sabes que mientras escuchaba, mientras escuchaba el poema, me surgía esto que también, que tanto vos como Alejandro Cesario eh, dijeron en este espacio ya, que es esto de que la Junta de alguna forma es una suerte de colectivo, ¿no? Eh, y lo fantástico es que tanto las letras tuyas como la de Alejandro tienen algunas similitudes en las búsquedas, en ese pintar de este colectivo que ustedes están dando forma. Tiene esta cuestión de ir rescatando no simplemente los gestos y las imágenes de otros tiempos y otros lugares, porque a veces hay lugares en este presente que parecerían estar como varios años atrás para lo que es, digo, la vida en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero digo, también hay una búsqueda y un cuidado de la palabra, de esa palabra que ya a lo mejor no se usa tanto,
pero que en algún punto, digo, el traerla, el rescatarla, es un volver a trabajar la identidad. Es un sacar del olvido aquello que nos nuclea y nos identifica. Entonces, está muy bien, digo, que casual o causalmente, desde este colectivo que ustedes están dando forma, tengan estas similitudes, porque es lo que los va definiendo, y eso es fantástico. Y eso es fantástico. ¿Qué te gusta? Aparte, digo, aparte de escribir, aparte de escuchar, aparte de trabajar por esta recuperación de las identidades. Sí. ¿Dónde está el disfrute de Daniel Riquelme? Bueno, yo la verdad que a mí me encanta mi trabajo. La verdad que a mí el laburo de psicoanalista me gusta muchísimo. No es está más allá de la profesión. Eh, es raro, es muy raro. O sea, no dejo de sentir cierto escozor cuando digo que me gusta de ese laburo porque es un trabajo bastante difícil. Pero evidentemente no me he dedicado, digamos, a buscar cosas muy fáciles, porque cuando laburo de esto me pongo a escribir, o sea que... pero bueno, digamos que digamos, me gusta también mucho la música, disfruto muchísimo la música, disfruto mucho el teatro. Hace un tiempito, no hace mucho, hicimos una obra de teatro que tuve la oportunidad de no solamente de hacer el texto, sino también de dirigirla. El teatro también es un espacio que me interesa muchísimo. Y me gusta mucho compartir el tiempo con mi familia, es algo que disfruto muchísimo. La familia es algo, también como vos decías, ¿no? Esas cosas que ya han pasado un poco de moda, o, que disfruto mucho la construcción de lo familiar, así como disfruto mucho también la salida de lo familiar. Las dos cosas. Pero disfruto mucho de la amistad. Me parece que la amistad es, es uno de es uno de los modos del hacer más interesante y más amoroso, digamos, que tenemos la oportunidad justamente de construir, ¿no? Me gusta pescar, bueno, por eso fue que la vez pasada no nos pudimos encontrar, porque bueno, pero la pesca también para mí es una oportunidad para encontrarme con mis hermanos y para hacernos un asado y tomarnos un vino, o sea, no la pesca en sí, o sea, no. Es más, digamos, a veces voy y no pesco nada, pero no importa, pero el tema, digamos, es ese arrojar la línea y estar a la espera. Es muy parecido a la escritura, es muy parecido, porque uno espera que en algún momento algo pique, que algo pase, y tener la suerte y la oportunidad de agarrarlo, ¿no? Enganchar, de poder enganchar algo. Y bueno, no está para mí muy lejos, digamos, una cosa de la otra. Pero me gustan, esas cosas me gustan. Y dentro que me encantó esta figura de tirar la línea y esperar que algo pique. ¿Qué es lo que te sorprendió de la literatura? Digo, ¿qué línea tiraste
¿Y qué picó y qué volvió? Creo que ha sido un poco esto de lo que hablé antes, ¿no? Como vos decís, uno habla con el diario del lunes, pero para mí encontrarme con la seriedad del poema fue un acontecimiento. Para mí encontrarme con que, digamos, con que el poema encierra en sí una política y una ética, para mí eso fue un acontecimiento. Y eso fue justamente arrojando la línea. Eso fue tirando la línea, careteando, ¿no? Ir al garete, ir buscando, tener el tiempo para esperar, no desesperar. Pero haberme encontrado con eso, para mí realmente fue un tesoro, porque yo nunca esperé tanto. Nunca esperé que volviera tanto, o sea, porque esa seriedad del poema, eso que nos pone frente al poema, que el poema nos pone frente a nosotros, ese ahí que nos pone el poema frente a nosotros, digamos, es de un valor inconmensurable. Entonces, yo en eso estoy muy agradecido. O sea, soy un agradecido de poder cada tanto tirar la línea y cada tanto que aparezca algo que, bueno, que a mi juicio pueda llegar a ser compartido, ¿no? Y que esté sobre todo a la altura del poema, aún sabiendo, digamos, de que, bueno, de que siempre nos quedamos cortos, pero no importa, seguimos participando. Pero es que el punto, mira, yo trabajo con muchos autores de distintos recorridos, de los que recién empiezan a otros que ya tienen mucho tiempo, y trabajamos sus letras, básicamente su voz literaria. Uh-huh. Y lo más interesante nunca es el poema. Uh-huh. A pesar de todo lo que representa y todo lo que transmite, lo más interesante es la construcción literaria. Entonces lo más interesante es el trabajo en el poema, que a veces no se ve en el resultado final, pero el trabajar el texto, el replantearse, es como una sesión de terapia, en realidad, en donde lo más interesante es el repensarse, porque a partir de ahí es donde uno cambia y se resignifica. Y en el texto pasa lo mismo. Y seguramente cuando uno enfrenta un texto y vuelve a ese texto, y lo trabaja, y le busca la vuelta, e intenta hacer crecer al texto, indefectiblemente, aunque no nos demos cuenta, estamos creciendo nosotros. Entonces, en ese trabajo es donde lo más fantástico es que si a veces a lo mejor no estamos a la altura de ese texto, lo que sí es importante es haber tenido el compromiso y la entrega de ese trabajo, porque mañana vamos a estar a la altura del que viene. Entonces, el tema es ese, es el poder confrontarnos, el poder mirarnos a ese reflejo y no escaparle, ¿no? Esta cuestión de no simplemente vomitar el texto. Está bien, el vómito forma parte. Ahora, después de eso hay que poder mirarlo a los ojos al poema, poder recibir lo que nos da y poder trabajarlo. Entonces, eso es fantástico. La altura, y bueno, es como un partido de fútbol. A veces se gana, a veces se empata, a veces se pierde. Es verdad. Sí. No, es verdad. No, la altura no tiene que ver con el resultado.
La altura es estar a la altura de lo que eso nos interpela. Claro. Claro. De poder responder a lo que nos interpela del poema. ¿Sí? Eso es algo fantástico que obviamente, como vos decías recién, uno tiene que estar dispuesto a poder recibir eso. No siempre es sencillo. Digo, porque muchas veces también el texto, en muchas ocasiones, nos termina mostrando algo que ni siquiera nosotros pensamos a la hora de escribir, con el anhelo de escribir, pensamos que era lo que iba a salir. Pero bueno, a veces nuestro inconsciente nos juega la pasada de meterse y mostrarnos un poquito de la poesía que hay ahí adentro, ¿no? Que eso también es interesante. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y el inconsciente hace de la suya siempre. Bien sabrá vos. Sí, ahí está. Pero contar con el inconsciente también es un tesoro. Exactamente. Sí. Y es un tesoro que lo habilita y lo permite, o lo facilita en muchos casos la poesía. Entonces, digo, me parece que es un excelente complemento a tu trabajo. Es como, nada, es un hermoso y a la par. ¿Querés leernos algo más tuyo? Bueno, puedo leer algo de Contratiempo. Venga. Que es el último libro. A ver. ¿Qué puede ser de acá? Voy a leer este poema que hasta ahora no lo he leído. Se llama Ánimas de Capayán. Andaba a los tumbos por Capayán. El camino se había vuelto pesado y aburrido. El sol a pique bruñía la vincha de una salina que serpenteaba talas y chañares. Era el último tramo del viaje. Aflojé el cincho. Empecé a saborear la llegada tan ansiada. Y fue entonces que empezaron a cruzar el camino oleadas de polvo rojizo. El viento levantaba la tierra suelta. Hecha nube cruzaba el camino, pero no seguía de largo. El polvo arremolinado se quedaba bailando en las banquinas, girando y girando sobre sí hasta desaparecer. En la luz ardida de la siesta, y mientras miraba las odaliscas cenizas que han ido dejándolo vivo, pude ver a las ánimas que vagan los montes, elevadas por el soplo divino, queriendo volverse pájaros de una promesa, y dejé de sentirme solo, polvo animado, agradecido a la tierra, en compañía de los espíritus. Qué lindo. Léenos uno más, dale, que está muy lindo, léenos uno más. Este me invitó a leerlo Osvaldo Quiroga en su programa cuando hizo el programa de conmemoración a las Malvinas. Formación. Nos pusieron en fila, alineados uno tras otro. A distancia nos formaron. Uno a uno nos fueron dando cajas lacradas, atadas, con nombres desconocidos, dirigidas a los espectros que nos devoraban. Rompimos filas, con la formación deshecha, nos sentamos uno al lado del otro. Abrimos aquellas encomiendas como niños,
hambrientos de sorpresas. Luego hicimos un bollo con los nombres desconocidos y rompimos y arrojamos al viento las cartas que alentaban y extrañaban y amaban, cartas que rogaban y bendecían, confesando arrepentimientos. Decían lo nunca dicho y repetían lo nunca puesto en duda, y vomitaban el dolor y la miseria, y helaban de inaudita indiferencia. Nos aplicamos a devorar todo, nos entallamos. Casi éramos civiles otra vez y la vida prometía ser dura. A mí me tocó un chaleco de piel de conejo. El tiempo nos recontracorrió. Y eso es lo más lindo cuando en la charla el tiempo nunca es un peso. Gracias, primero gracias por el tiempo, gracias por las letras, gracias por esta cuestión de querer visibilizar esas voces, y entre ellas la tuya. Si hay algo que tenemos que tener en claro, y digo, y en un país como el nuestro, donde justamente el terrorismo de Estado, por ejemplo, nos llevó nada más y nada menos que no nada más que 30.000 vidas. Digo, muchísimas más. Porque hay un montón de vidas que quedaron, pero que quedaron silenciadas, que no pudieron volver a ser, que fueron con lo que pudieron. Hay muchos que quedaron y quedamos de alguna manera amputados por ese tiempo. Digo, está muy bien esto de trabajar para visibilizar, para recuperar, para volver a poner voz y para reconstruir la identidad. Así que nada, creo que el trabajo artístico y el trabajo profesional bien lo valen. Así que mil gracias. Muchas gracias a vos por el espacio. Vamos a invitarte, que esto ya después nos vas a estar pasando más material para poder ir publicando en Poesía Mano Alzada, y a partir del blog también vamos a tirar como más líneas, no simplemente a las letras de Daniel, sino también a las letras que visibiliza Ediciones La Yunta. Y mientras yo hago el cierre, te pido que busques un texto cortito que voy a contar los que hacemos Noche de Letras 2.0 y que ya veremos a ver qué pasa, que ahí estamos nominados como uno de los mejores programas literarios de radio online, así que en breve nos vamos a enterar. Ya la nominación vale la pena, el resto... Sí, claro. El resto es como entrar a jugar a la cancha y a lo mejor nos vamos con un 0-3 abajo, pero la cuestión es haber puesto lo mejor ahí. En la operación técnica Nico Simoni, la artística Luciano Fernández, que se la va a escuchar después, Daniel, cuando esté compaginado después de la magia de Nico. La producción general de poesiamanalzada.com.ar, acá Leandro Murciego la conducción, y el invitado de hoy que se va a despedir con un texto es Daniel Riquelme. Gracias por haber estado, Dani. Nuestro encuentro. Estábamos pescando con mi hija. Cada tanto arrojábamos la línea muy cerca, ahí nomás del río, tan cerca de la luz que nace de las cosas. Y en ese arrojar de nosotros y recoger, el anzuelo hincó la orilla, sin dolor. Su flecha penetró y salió cubierta de tinta azul, como si hubiésemos pescado un color para nuestro encuentro. Gracias, Dani.